tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal. Eso que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. Comenzamos. Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Sois muchos de vosotros los que me habéis pedido que siga haciendo reparaciones del hogar. Pues sí. ¿Por qué? Porque el núcleo, la raíz de este canal es eso, las reparaciones del hogar, del coche y del jardín. Pues bien, hoy os traigo un vídeo de eso y va a tratar de sustituir las bisagras de las puertas de los muebles de cocina. ¿Por qué? Porque los muebles de cocina que yo tengo ya son bastante antiguos y tienen unas bisagras que son normales. Pues estas que les vamos a montar son hidráulicas. Quedaros porque el vídeo está súper interesante y os voy a explicar las características técnicas de estas bisagras. Comenzamos. Y estas son las bisagras que vamos a montar. Comentaros que en este tipo de bisagras hay diferentes versiones. Si elegimos la misma versión, tenéis que tener en cuenta que no hace falta modificar nada, simplemente es quitar una y poner otra, porque tanto las medidas como la distancia en orificios es la misma. Y para que veáis lo fácil que se sustituye una bisagra por otra, se la vamos a cambiar a esta puerta. Es de las que más se abren, ya que es la puerta que hay debajo del fregadero. Y como podéis apreciar en la imagen, la hoja de la derecha tiene menos fuerza que la hoja de la izquierda. Pero en fin, se van a cambiar todas las bisagras porque ha llegado el momento después de 20 años. Como puedes ver, colocar las bisagras nuevas en la puerta es muy fácil. Y este es el amortiguador hidráulico que lleva en su interior la bisagra. Deciros que la presión de este amortiguador no es ajustable. Una vez que ya están atornilladas a la puerta, el siguiente paso es montar la puerta en el mueble. Pero antes te voy a explicar las características técnicas de esta bisagra. Este tipo de bisagras se pueden ajustar en todas direcciones. Para ello llevan una serie de tornillos que ahora a continuación te explico cada uno para qué sirve. Por ejemplo, este tornillo sirve para adelantar o atrasar la bisagra. Con este otro tornillo podemos acercar o alejar la bisagra de la base donde va atornillada. Con este tornillo podemos subir o bajar la bisagra. Es muy importante ya que es el que hace que las puertas no queden descuadradas. Ahora, a continuación, en el montaje lo vais a ver mucho más claro. Los orificios donde va atornillada la puerta al mueble son los mismos, con lo cual no hay que hacer orificios nuevos. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen rato, que es de eso de lo que se trata, y que hayáis aprendido todo sobre la nueva bisagra hidráulica para muebles de cocina. Y ya, lo único que me queda es despedirme. Como siempre, todos los domingos, un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente, porque tú estás hecho un handyman de primera. Adiós.